y a la UDI, partido político al que pertenecía el alcalde Manuel Fernando Chávez Guíñez. Bien, vamos a un tema muy interesante. Luego de que la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez se entrevistara de manera online a 251 jóvenes de entre 18 y 25 años sobre cómo ven al país y cómo se proyectan hacia el futuro, el 100% de los entrevistados tuvo una percepción negativa. Consumista, individualista, clasista son algunas de las respuestas obtenidas por el estudio. Así ven los jóvenes a nuestro país. Patricia Vargas, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y una de las investigadoras de este estudio, está con nosotros aquí en el estudio justamente para conocer más detalles. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, ¿por qué tan pesimista la mirada de los jóvenes? A ver si tú me puedes contar primero cómo nace este estudio, de qué manera les preguntan y cómo llegamos a que ellos vean su propio país y también de lo que ellos son parte como consumista, clasista, etcétera. Ok. Es muy importante ver cómo surge esta indagación. Surge con tres antecedentes importantes. Surge hacia el finales del año pasado, cuando todavía se está discutiendo acerca de qué iba a suceder con la gratuidad en Chile y las universidades estaban en plena efervescencia de si entramos o no entramos. Y estábamos también a un mes y medio de Navidad, ¿sí? Entonces nos preguntamos primero si los jóvenes tenían algo que decir o qué iba a estar pasando con aquellos chicos que estaban en cuarto medio, que iban a saber sus resultados de PSU y que tenían que tomar decisiones. Esos fueron dos antecedentes contingentes. Pero también como psicólogos sabemos que los sueños diurnos y nocturnos de las personas no son solo descripciones de problemas individuales o de conflictos. Las personas también sueñan con lo que está sucediendo en su entorno. El cerebro humano está muy alerta a los procesos colectivos y culturales. Sí, hay antecedentes sobre eso. Carl Jung, que es un psiquiatra suizo, hizo un registro de sueños que ocurrieron entre 6 a 9 meses antes de la Primera Guerra Mundial, de una cantidad de personas que le escribían o que eran pacientes de él, que describían Europa envuelto en sangre, desastres, mortandad, sin que esas personas tuvieran una conexión con cúpulas políticas, sin que tuvieran información. Y no podía entender esos sueños, las personas estaban muy angustiadas. 6 meses después estalla la Primera Guerra Mundial, con todas las consecuencias que sabemos que ocurrió en esa época. Por lo tanto, el cerebro humano es capaz de captar señales del entorno y tratar de procesar en un lenguaje de símbolos y de imágenes esas contingencias. Estamos hablando de jóvenes. Entiendo que el estudio los estratifica, digamos, entre los 18 y 25 años. Esa es la gente que participó. ¿Qué tipo de preguntas se hizo para llegar a determinar esta mirada tan negativa? Preguntas así de directas como ¿qué tan consumista cree usted que somos los chilenos? O también otras preguntas que llegan a abrocharse en esta conclusión. Fue importante el orden que hicimos las preguntas, porque primeramente los jóvenes tenían que hablar libremente de sus sueños para Chile en 10 años más, sin saber lo que venía después. No podían avanzar en la encuesta si no eran libres. Y esa mirada es optimista. Y después venían las preguntas dirigidas, que se pueden analizar cuantitativamente y dan estos resultados que tú describiste ahora al principio. Y esas preguntas son atributos, por un lado, que están sacadas de investigaciones previas en nuestro país del año 2000, de estudios sociológicos, acerca de los jóvenes chilenos de cuarto medio en la región metropolitana y en la región de Biobío, un estudio que se hizo en la Universidad de Santiago junto con el Mideplan, ¿ya? Esos atributos ya estaban, pero además hicimos un sondeo en nuestros jóvenes de nuestros círculos para ver si esos atributos les hacían sentido y se agregaron más. Esa fue la segunda parte de la encuesta. Y la tercera fue ofrecerles a ellos la oportunidad de ser ministros de Hacienda y de priorizar justamente en nueve categorías: educación, salud, integración, ciencia, tecnología, deporte, priorizar importancia en términos de si tuviera que usted que destinar los 3 primeros lugares, donde tiene que destinar recursos económicos y humanos, ¿dónde lo pondría? Y ahí apareció educación, salud e integración social. Tengo aquí la lista de las respuestas, algo anunciábamos en la presentación. País, o ustedes ven a Chile como un país no igualitario, 100% de los jóvenes considera que Chile es no igualitario. 100% considera que es un país dividido. 94,74%, o sea, muy alto igual, ignorante. 94% consumista. 91,67% individualista. 85% corrupto. 84% clasista. Una mirada súper negativa. La pregunta es si los jóvenes se sienten dentro o fuera
de ese país que ellos ven? Porque también uno tendría que preguntarse dónde se puede llegar a generar el cambio para que Chile deje de ser así, si es que lo es realmente, o para que al menos dejemos de percibir a Chile de esta manera. Sí. ¿Ellos lo ven como una cosa distante, como ese Chile que está allá, o ese Chile del que yo también soy parte? Ese Chile del que somos parte. Si uno lee los sueños escritos, que son para nosotros lo que más valor tiene la información, sienten parte, se sienten afectados y conmovidos. ¿Y se sienten responsables? La gran mayoría sí. Porque habría que hacerse la pregunta ahí si que los jóvenes sienten que ellos no son consumistas, no son ignorantes, no están divididos, no son no igualitarios. Sí. Mira, hicimos un catastro de los 151 relatos. De ese número, solo 3 jóvenes fueron contradictorios, es decir, pedían, por ejemplo, integración social y, por ejemplo, aceptaban el matrimonio homosexual, pero no que tuvieran hijos. Ya. El resto de los casos se sienten partes, están agrupados, tienen ideas. Por eso el valor de esta encuesta es hacer los sueños. Lo que pasa es que tú necesitabas saber de dónde partían, desde la percepción actual, para ver hacia dónde se proyectan hacia el futuro. Por eso te pregunto si ellos están o no incluidos en esta mirada, porque uno se pregunta si las nuevas generaciones podrían ser un gen de cambio, y si ahí se podría empezar a incubar un país menos dividido, menos no igualitario, menos consumista, menos corrupto, para ir dando vuelta a esta percepción que a lo mejor también puede ser compartida por gente adulta e incluso por niños, si uno les llevara la pregunta. De hecho, como esta encuesta se fue difuminando vía redes sociales, llegó hasta Calama y hasta Valdivia, ¿sí? Contestó gente de menos de 18 años y gente de mayores, incluso de 30 y tantos, unas respuestas que se parecen, pero no podíamos incluirlas en los análisis. Ahora, con respecto a lo que pregunta que tú haces, efectivamente se sienten parte, tienen ideas, tienen imágenes tan claras acerca de qué hacer específicamente, tanto a nivel micro como macro. ¿Ya? Y ustedes lograron percibir esas ideas, porque tú me dices, también les dimos la posibilidad de ser ministros de Hacienda y priorizar el presupuesto nacional y cuáles serían los énfasis. Y ahí, ¿qué conclusiones encontraron ustedes? Porque a lo mejor vienen en la línea de lo que hoy día está pasando, o a lo mejor es completamente distinto. ¿A qué le dan prioridad o dónde ven los jóvenes encuestados por ustedes que está el rumbo por donde Chile debiese priorizar? Sí, 3 rumbos importantes, 2 en educación y la tercera en salud, ¿sí? Y ellos entienden educación como una mirada amplia que implica otras consecuencias para nuestra cultura, ¿sí? La educación agrega en el contenido emocional relacional, no solo la preocupación por lo instructivo o por contenidos formales. ¿Y a qué se refiere eso? Que hemos perdido las relaciones respetuosas entre nosotros, desde cómo nos tratamos en el Transantiago, por ejemplo, el chofer que abrió el extintor a los pasajeros, ¿sí? Que pasó la semana pasada, a cómo no se tratan los políticos entre sí abiertamente, que son modelos sociales también. Entonces su énfasis es en esta dimensión de la educación, que si bien quieren educación gratuita de calidad, ponen énfasis en la calidad y agregan contenidos temáticos que a mí me parece que no están todavía muy discutidos en nuestra discusión nacional. Que tiene que ver con un desarrollo más integral que estar preparado para el Simpson PSU, digamos, y ir un poco más allá. De hecho, una joven dice, y lo ponemos en el resumen de nuestro artículo, dice, no me interesa solo una educación profesionalizante, me interesa que nos enseñen a relacionarnos entre nosotros, que participemos cívicamente, a que nos agrupemos. Es una generación de jóvenes que tiene sentido público, pero es post-político, ¿sí? Eso es lo que se refleja en la encuesta con respecto al primer aspecto de la educación. Ahora, esto de lo post-político es interesante en el sentido de qué tan vinculados están los jóvenes con la política, porque muchas veces se dice, y se viene incubando hace mucho tiempo esta sensación de que los jóvenes no están ni ahí, que es algo que en la época del Chino Ríos más se decía todavía, como esta juventud que se resta permanentemente. Tú dices que no, tú dices que esta es una juventud que quiere estar organizada, comunicada entre sí, movilizada por cambios, digamos. Se agrupan, pero no por razones políticas, sino por sentido público, y eso está demostrado desde el año 2000, que la generación de no estar ni ahí es un mito. Que el 94% de los jóvenes, al menos de esa encuesta del año 2000, sí estaba ahí, sí se quería agrupar, sí quería trabajar. Las personas que se restan son aquellas que justamente refieren nuestros jóvenes encuestados, que son personas que están segregados socialmente, que viven en guetos dentro de las ciudades y que justamente en tanto que experimentan segregación, practican la delincuencia.
Tú me decías 2 ámbitos de la educación y un ámbito de la salud. ¿Qué es lo que esperan los jóvenes en materia de salud? En eso son súper específicos, hacen una distinción muy bonita en sus sueños, distinguen la educación como un derecho social y la salud como un derecho humano, siendo el derecho humano una necesidad básica y sustancial, y vuelven a hablar de que no es posible que las personas tengan que venir a las 5 de la mañana a pedir un número para ser atendido en los centros de salud pública, que tengan que esperar 2 meses para ser operados por cosas que son de urgencia, que los profesionales médicos que están atendiendo ahí no sean profesionales ni expertos, que no haya tecnología para sacar exámenes importantes y relevantes. Destacan cosas muy específicas en salud. Estaba viendo ahí, la lista sigue con integración social, cultura. Sí. Qué impresionante que sean estos aspectos y no, por ejemplo, yo hubiese pensado tecnología. Uno como que tiende a ligar las nuevas tecnologías con los jóvenes, etcétera. La tecnología viene bastante más abajo. Sí. Son primero aspectos como de desarrollo integral del ser humano, porque hablan de integración social, de cultura, bueno, infraestructura relacionada, pero luego emprendimiento, deporte y recreación, y luego tecnología e innovación. Probablemente la herramienta al final de todo el valor que tiene antes el desarrollo integral. Da cuenta de un poco lo que tú decías en el tema de la educación, de cómo a lo mejor esperan un ser humano más integral que lo que hemos tenido hasta ahora. Por eso es que agregan el contenido de la dimensión ética de la formación en la educación, que no se está conversando sobre eso. Ustedes preguntaron a los jóvenes, no sé, porque no conozco el alcance total de cómo eran las preguntas, respecto de cuántas posibilidades sienten de que esos sueños se conviertan en realidad, de que la participación pueda ser realmente activa. Justamente la semana pasada me tocó hacer otra entrevista de MIDEUC que tenía que ver con las instancias de participación, el desinterés que se está generando, no solo en los jóvenes, en la gente en general con la política, y cómo la gente sentía que había pocas instancias de incidir realmente, de poder participar. Tú me dices que es un anhelo de los jóvenes poder vincularse entre sí, poder movilizarse, poder desarrollar una democracia más participativa, pero no sé si ustedes constatan si ellos sienten que esos espacios se están dando o no se están dando. Porque una cosa es tener ganas de participar, otra cosa es que el sistema te permita ese rol de participación. No lo indagamos directamente, así que no podemos concluir. Y tampoco dentro de los relatos y de los sueños que tú me dices que ellos exponen, ¿estaba este tema abordado? Está implícito, como se asume que van a poder hacerlo, que de hecho se debe hacer y que eso es democracia. Que debería ser un espacio consagrado, digamos, a la participación. Justamente, sí. Está implícito en sus relatos. ¿Qué otras conclusiones o cómo nos podría este insumo servir para la construcción de Chile cuando uno piensa lo que estamos viviendo últimamente, que es una tremenda crisis de confianza, donde yo me imagino que esta mirada podría estar muy compartida también desde las generaciones anteriores o las personas que ya son más adultas? ¿Cómo esto podría servir de insumo para ir generando ese cambio que Chile requiere? ¿Cuánto tienen los jóvenes para aportar en este camino? Yo creo que todo. Sí, los jóvenes son los que hacen cultura, no solo son los que van a hacer producción material de nuestro país. Al hacer cultura, ellos entregan ámbitos específicos en que se pueden mejorar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, insisten mucho en que la educación cívica, que implica el espacio, el uso del espacio público, la limpieza del espacio público, la participación de los jóvenes en forma ascendente hacia arriba en agrupaciones de consulta, sean efectivamente el modo en que se puede llegar a escuchar en las cúpulas estas ideas. Bien, pues es interesante. Ojalá que esto sirva también de como un buen material para hacernos todos la autocrítica y saber por qué tenemos esta percepción o esta realidad de ser un país consumista, clasista. Y yo te puedo decir algo que también está súper contingente, un minutito. Muchos de los encuestados dijeron que los delincuentes debían ser puestos a trabajar, que se ganen el pan y el techo. A propósito de la salida de la libertad vigilada. Que no solo estén en la cárcel mantenidos por el Estado, ¿a eso te refieres? Justamente. Y eso es una solución específica y concreta, a mí me parece. Sí, pues, bien atingente además. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Hay más información de esta encuesta en...? ¿Alguien podría verla en alguna página? Sí, nosotros te las podemos mandar. Y la gente me refiero. Me imagino que en el portal de la Adolfo Ibáñez. En la Escuela de Psicología. Perfecto. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Vamos a otra cosa con esto que ha sido bien noticioso. El empresario y dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, investigado por una presunta estafa piramidal, rompió